Hola chicos, muy buenos días. Vamos a ver el tema de perímetros de los cuadriláteros. El aprendizaje esperado es que tú aprendas la construcción y uso de una fórmula para calcular el perímetro de los polígonos, ya sea como resultado de la suma de sus lados o como el producto. Y vamos a recordar entonces el tema visto en la clase pasada sobre cuadriláteros. Aquí hay un pequeño error. El acento va en la A. Ok, y bueno, recordarás que se clasifican en tres: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Ya explicamos la clase pasada que es un paralelo y cómo lo identificamos, ¿verdad? Bueno, entonces recordarás que entre los paralelogramos encontramos cuatro figuras, que son los cuadrados, el rectángulo, el rombo y el romboide. Importante que te aprendas esta clasificación porque viene para examen. En los trapecios, entonces tú recuerdas también que existen los diferentes tipos de trapecios, que es el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Igual que en los cuadriláteros, pues existe también clasificación en los trapecios. Y los trapezoides. Los trapezoides, recordarás que son aquellas figuras que no tienen lados iguales. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se obtiene el perímetro de estas figuras. Recuerda entonces que el perímetro, no sé por qué aparece esto. El perímetro es la medida del contorno, o sea, es la orillita de las figuras. O sea, según lo que mida cada lado, va a ser lo que mide el perímetro. Entonces recuerda muy bien eso. Cuando hay figuras como los triángulos equiláteros, como los cuadrados, que son todos sus lados iguales, entonces puedes multiplicar. Vamos a ponerlos con un ejemplo. Por ejemplo, tengo este cuadrado. Y voy a imaginar que mide 2 centímetros de cada lado. Y voy a obtener su perímetro. Acuérdate, el perímetro es la suma de los lados de estas figuras. Entonces aquí son 2, 2, 2 y 2. Entonces vamos a obtener el perímetro de esta figura. Acuérdate que entonces sería, según la fórmula, como vamos a sumar la orillita, tiene 4 lados, entonces sería lado, más lado, más lado, más lado. O sea, si se ven, repite 4 veces. Como son un cuadrado, tiene todos sus lados iguales, también podría ser la multiplicación lado por 4. ¿Por qué? Porque si multiplico 2 por 4 me va a salir lo mismo que lado más lado más lado más lado. Esto es en el paralelogramo, que todos sus lados son iguales, pero no ocurre lo mismo con el rectángulo. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo que mide 2 y 4, pues entonces no se podría. Según mi fórmula, en donde tengo que sumar todos los lados, acuérdate, el perímetro es la suma de los lados y por lo tanto se mide en unidades lineales. Entonces sí tendría que sumar lado más lado más lado o multiplicar 2 por 2 y 2 por 2, o sea, los dos lados más los dos lados y luego realizar la suma, lo que se te haga más sencillo. Si se te hace más sencillo sumar cada uno de los lados, 2 más 4 más 2 más 4, es mejor, ¿sale? Acuérdate, es la suma de las orillas. Y como son cuadriláteros, acuérdate que los cuadriláteros, lo veíamos la clase pasada, tienen 4 lados. Entonces, nada más la diferencia es que sus lados van a ser diferentes. En el caso del romboide, si el romboide tiene bueno, sí va a ser así, ¿no? Pero cada uno de sus lados iguales, aplica lo mismo que el cuadrado. Tendrías que multiplicar lado por 4 o sumar lado más lado más lado más lado. Esto dependiendo de las medidas que te estén colocando en tu figura. Y en el caso esto es el rombo. El romboide, por ejemplo, te das cuenta, tiene también dos lados. Pueden ser dos lados iguales o dos desiguales. Entonces tú, si tiene todos los lados iguales, puedes aplicar la de multiplicar lado por 4 o sumar lado más lado más lado. Por ejemplo, si este lado mide 4 y 4. Ah, pero de este lado mide 5 y 5. Entonces, no, mejor suma para que no te equivoques. Lado más lado más lado más lado. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora con los no paralelogramos. En este caso, si te das cuenta, no son todos los lados iguales. Por ejemplo, tenemos en el trapecio rectángulo y aquí
está más corto que de este lado y que de este lado. Entonces, en este caso, en el caso de los trapecios en que sus lados no son iguales, tendrías que sumar simplemente cada uno de sus lados para obtener, ¿qué estamos obteniendo, chicos? El perímetro. En el caso del trapecio isósceles, aquí tenemos dos lados iguales y dos desiguales. Por ejemplo, a lo mejor aquí mide 3 y a lo mejor aquí mide 6. Se ve luego que mide. Entonces podría multiplicar los dos lados y sumarle luego los otros dos. O sumar lado más lado más lado. Esto es dependiendo como yo vea. También aquí todos los lados son desiguales. No me queda de otra más que sumar lado más lado más lado más lado. Y por último, en el caso de los trapezoides no hay de otra, como en el caso de las otras dos figuras. Aquí todos los lados son desiguales, todos los ángulos son desiguales. Si te das cuenta son 4 lados, pero eso sí, todos tienen 4 lados. Entonces lo que tendrías que hacer es sumar cada uno de los lados. Ok, chicos, por el día de hoy, entonces aquí, bueno, pon una anotación en tu cuaderno. En este caso, solamente hay que sumar todos los lados porque todos son desiguales. Y por el día de hoy sería todo, chicos. No va a haber muchos ejercicios, solamente va a haber para que obtengas el perímetro de algunas figuras y lo checamos en clase. Yo sé que va a haber muchas dudas, sin embargo voy a estar resolviendo tus dudas en el foro y en clase lo volvemos a retomar, ya que fue una explicación muy rápida porque es una introducción nada más a lo que es el perímetro de las figuras. Realiza tu apunte y los ejercicios que vienen en plataforma. Hasta luego.